esta de Begoña Gómez no es la única decisión que se quedó sin resolver por el juez titular de la instrucción. Hay otras que incluso directamente se han pospuesto porque los jueces se han ido de vacaciones. Y en particular una, Pedro, la denuncia que presentó la propia Begoña Gómez contra el agitador ultra Vito Quiles. Sí, esto suena a ficción, pero es real. La sección cuarta de la Audiencia de Madrid había fijado deliberación y fallo del recurso de Begoña Gómez contra el archivo de su denuncia por acoso contra Vito Quiles ayer lunes 6 de julio. Pero los magistrados anularon la cita porque ya estaban disfrutando del periodo vacacional. Es literal lo que pone en la resolución. Y de momento, pues no hay nueva fecha. Un juzgado de la localidad madrileña de Majadahonda rechazó de plano, sin practicar diligencia alguna, la denuncia de Gómez, que atribuía delito al agitador porque, según su versión, la abordó en un local del noroeste de Madrid cuando estaba con unas amigas, la zarandeó y la impidió marcharse. A su recurso se ha sumado también el fiscal Pedro. Estás por ahí, ¿verdad? Hola, Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Estábamos hablando antes de la cumbre de la OTAN, no va a poder asistir a los actos previos, la recepción de esta noche, la cena con los líderes, no va a poder asistir la mujer de Pedro Sánchez, porque ayer un juez que sustituye al juez habitual, que sustituye al juez Peinado, que está de vacaciones, bueno, ayer ese juez dijo que Ankara no puede ir. En realidad, Begoña Gómez, a la que el juez Peinado, por el riesgo de fuga, le había quitado el pasaporte, había pedido que le permitieran ir, por un lado, a esta cumbre de la OTAN, por otro, a la graduación de su hija, que está estudiando fuera, en el Reino Unido. Bueno, pues a la OTAN no, porque de Ankara el juez que ha tomado esta decisión, el juez de Viejo, pues no se fía. Dice que no es un espacio como en el que si Begoña Gómez se fuga, porque entiendo que él da por hecho que puede fugarse, o sea, asume la tesis del riesgo de fuga, que si decide emprender la huida y en Ankara, pues Turquía no colabora igual que lo que colaboraría el Reino Unido, a donde sí le permite viajar para la graduación de su hija. Pedro. Sí, no es la primera vez que Peinado deja una patata caliente así a un compañero. Hace 2 años le tocó al sustituto natural, que no estaba de día libre, resolver el recurso de Pedro Sánchez. Le había citado a declarar en Moncloa presencialmente como testigo y el presidente quería hacerlo por escrito, tal y como le permitía también la ley. Antonio Viejo, el tercero en discordia, es el que ha resuelto ahora esta petición de Begoña Gómez en una decisión salomónica. Ella podrá ir a Reino Unido a la graduación de su hija por las circunstancias del evento y porque la cooperación judicial entre España y Reino Unido es fluida y esto reduce el riesgo de fuga. Estos son los argumentos para conceder la autorización para este desplazamiento, pero sin embargo estos no valen para el segundo desplazamiento, ese viaje a Turquía, a la cumbre de la OTAN, porque dice Viejo que no es espacio de la Unión Europea y Gómez no tiene participación activa alguna en esa cumbre. Moncloa califica de incomprensible este veredicto, que tiene su origen en la decisión inicial de Peinado el pasado 20 de junio y que está pendiente de recurso. Retiró el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez a pesar de que se mueve rodeada de escoltas de policías nacionales. El juez pues no se fía de ellos, cree que por sí mismos o por órdenes de sus superiores pueden ayudarla a fugarse y ella está a punto, si los recursos ante la Audiencia de Madrid no lo impiden, de sentarse ante un jurado popular acusada de 4 delitos por los que le piden hasta 24 años de cárcel. Bueno, que entonces Peinado debe estar fibrilando ahora mismo, porque si él cree que los policías le pueden ayudar a fugarse y Begoña Gómez, por permiso del sustituto del sustituto, se va a Londres, la compañía de policía, a ver si le van a ayudar a fugarse. Y entonces el juez Peinado tiene razón. En fin, es todo un poco rocambolesco. Se ha hablado mucho estos días de la justicia a 2 velocidades, de lo rápido que se resuelven algunos asuntos, otros parece que se eternizan. Esta de Begoña Gómez no es la única decisión que se quedó sin resolver por el juez titular de la instrucción. Hay otras que incluso directamente se han pospuesto porque los jueces se han ido de vacaciones. Y en particular una, Pedro, la denuncia que presentó la propia Begoña Gómez contra el agitador ultra Vito Quiles. Sí, esto suena a ficción, pero es real. La sección cuarta de la Audiencia de Madrid había fijado deliberación y fallo del recurso de Begoña Gómez contra el archivo de su denuncia por acoso contra Vito Quiles ayer lunes 6 de julio. Pero los magistrados anularon la cita porque ya estaban disfrutando del periodo vacacional. Es literal lo que pone en la resolución. Y de momento, pues no hay nueva fecha. Un juzgado de la localidad madrileña de Majadahonda rechazó de plano, sin practicar diligencia alguna, la denuncia de Gómez, que atribuía delito al agitador porque, según su versión, la abordó en un local del noroeste de Madrid cuando estaba con unas amigas, la zarandeó y la impidió marcharse. A su recurso se ha sumado también el fiscal Pedro.
Gracias, Pedro. Hasta luego. Nosotros. Bueno, pues Karina, empiezo por ti. La decisión conocida ayer de este juez que tomaba la decisión que debía haber tomado el juez Peinado, pero que dejó pendiente para que decidieran otros respecto a la posibilidad o no de salir de España, depende de dónde, de Begoña Gómez. Sí, no, claramente, como bien habéis comentado, aquí hay un elemento también, creo yo, que induce a la interrogación, ¿no?, entre los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Que hasta qué punto, qué riesgo procesal ve realmente el juez para poner unas medidas restrictivas de ese tipo, que es la pregunta, y luego el juez sustituto decide como una decisión salomónica, ¿va a este sitio o no al otro? La pregunta de fondo que yo creo que hay aquí es que realmente no estamos hablando, es decir, una cosa es la conversación de fondo, es que Begoña Gómez tiene una visibilidad política y pública, es decir, ¿se puede juzgar a Begoña Gómez exactamente igual o puede tener el mismo tratamiento de cualquier otro ciudadano? Esa es la pregunta que hay entre medias y es lo que aparentemente las decisiones judiciales aparentan o comunican con esta pregunta, porque realmente la discusión es por qué una cosa sí y otra no. No, es decir, realmente es, creo yo, la conversación que se pone de manifiesto, sobre todo con una decisión de este tipo, con una medida de restricción de moverse. Uh-huh. Gonzalo. Mal asunto cuando la justicia se suma al espectáculo, ¿no? Esta es la sensación que transmite todo esto, ¿no? Cosas que toman una importancia grande en la escena, pues generan una tensión y tal, y vemos cómo a veces la justicia, en vez de operar con la contención y la prudencia que parecería aconsejable, entra en el juego y pasa a formar parte del espectáculo. Me parece que este camino no es el camino deseable, porque lleva a contradicciones manifiestas como las que estabais constatando ahora, ¿no? Como puede ser que a un sitio sí y al otro no, por ejemplo. Sí, además que desde el punto de vista jurídico, obviamente, claro, yo siempre que hablo de las decisiones de los jueces tengo prudencia porque no tengo conocimiento de la particularidad, de la finura, como dices, del derecho. Pero no puedo evitar pensar que hay un cierto sesgo, casi diría orientalista, es decir, vale, Turquía no forma parte de la comunidad de países que participan de una idea de libertad y de Estado de Derecho. Bueno, vamos a ver, la reunión de la OTAN se va a celebrar en Ankara hoy. Quiero decir que no es que si Begoña Gómez va a Turquía, de repente se va a fugar por Anatolia y va a acabar en Moscú, allí en un piso franco, ¿no? Quiero decir que hay garantías suficientes, aparte de que obviamente viaja en un avión oficial y con todas las garantías. Entonces, jurídicamente ya no termino de entender la decisión como tal. Después, las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho tienen que tener también en cuenta que la repercusión pública que tienen, entonces que no puedan parecer sesgadas. Inevitablemente el hecho de impedir que la mujer del presidente esté en la cena junto con Pedro Sánchez y con el resto de presidentes y sus consortes parece un castigo, ¿no? Entonces eso es lo que parece, en cierta manera, ¿no? También sería un castigo que no fuera al viaje de su hija. Claro, pero eso es una cuestión privada, pero eso es una cuestión al presidente, ¿no? El otro sería una cuestión a su hija y la hija es una figura privada, de momento, ¿no? Entonces yo lo que sí que es verdad y que hay que conceder es que seguramente estas cuestiones se solucionarían si tuviéramos más formalizada las labores de la pareja, del consorte del presidente o presidenta del gobierno, que es algo que hemos hablado también por su acusación, o sea, qué figura tiene, qué uso puede hacer de los recursos públicos, si debe tener algún tipo de función institucional, que en este caso presuponemos que informalmente la tiene, pero formalmente no está reconocida, ¿no? Y por lo tanto, de ahí se fundamenta el que el juez pueda tomar esta decisión. Pero bueno, en todo caso, como decía Josep, esto forma parte de una suerte de arbitrariedad, de contribución a un estado de opinión que no se le puede escapar al juez que está participando de ello, ¿no? Karina. Es que aquí vuelvo a la pregunta inicial, es decir, desde el punto de vista de un ciudadano que observa esto y se pregunta, ¿cualquier ciudadano sería sometido a los mismos tratamientos? Otra vez, la esfera de lo privado y la esfera de la responsabilidad pública, que acaba de mencionar Gonzalo. ¿Qué clase de riesgo procesal hay para que el juez decida aplicar unas restricciones de ese tipo? Que es la pregunta, creo yo, de base dentro de todo esto. De hecho, fíjate, Karina, me atrevería a decirte que habría más riesgo de fuga en un ciudadano anónimo, claro, que en la esposa del presidente del gobierno. No sé, quiero decir, llámame loco por pensar que a lo mejor Begoña Gómez, por ser Begoña Gómez,
no se va a fugar. Y Pepito o Pepita, ciudadano normal y no conocido, sometido a un proceso judicial, pues igual intenta coger las de Villadiego. Pero bueno, no sé. Pero la salud de la relación, la percepción de los ciudadanos con la justicia, creo que es lo que prevalece en esta conversación. Es decir, hay que mirar con atención la idea de por qué se toma esta decisión, ¿no? Y por qué una decisión tan restrictiva. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen? Que a mí lo que me parece turbio de todo esto es esta idea de pensar, bueno, los jueces metidos dentro de un espectáculo político, es lo que a mí me resulta lesivo, lo que me resulta complicado, lo que tendríamos que mirar con mucho cuidado y con mucha prudencia, porque el Poder Judicial tiene un peso y una importancia, y la naturaleza de sus decisiones mana de esa importancia justamente. Pero es que, ¿cuál es el motivo para poner esta limitación de una persona que viajará con el presidente del gobierno y con todo el aparato de policial que les acompaña? Y por tanto, que en el caso de que hubiera, pues lo que sería exigible inmediatamente sería, para empezar, la dimisión del presidente del gobierno. Es decir, se fugará Begoña para que su presidente dimita, para que su marido dimita. Es que, no sé, me parece tan inverosímil pensar que es posible una fuga en estas circunstancias que inevitablemente da la sensación de ser un ejercicio de hacerse notar, de hacerse oír por la justicia, pero que no favorece a la justicia en este caso, porque no se ve la manera de encontrar una justificación de que el riesgo sea realmente real. Es que comportaría una crisis general con división del presidente del gobierno. Como este argumento tuyo, Josep, tiene el peso del hormigón armado, el juez Peinado ya buscó, digamos, la salida argumental a esta explicación que tú das, que es... ante la ejemplaridad. Bueno, y esto, ante quienes puedan pensar que cómo se va a fugar si son viajes oficiales y va con policías y protegida, ante quien pueda pensar eso, el juez dice, no, es que a lo mejor le ayudan los policías. Entonces, no es que no se vaya a fugar por ser una figura pública, es que, sí. En fin, es todo tremendo.